Bueno, la unidad es la número 3, que se llama funciones, acciones y valoración de enfermería en salud mental. Arranca en la página 40. Ahí les comparto la pantalla. Bien. Bueno, lo primero que tenemos es los ámbitos donde se puede desempeñar un enfermero en salud mental, y luego tenemos las funciones que van a desempeñar en esos ámbitos. ¿Mm? En cuanto a los ámbitos, está el hospital general, los servicios penitenciarios, los hospitales de día, unidades de atención en crisis, que en este caso no conozco yo en Villa María que haya. Sí, por ejemplo, en Córdoba, el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba Capital tiene una guardia de crisis de salud mental, que no es lo mismo que la guardia de un hospital general, sino que es una guardia de un monovalente, de un hospital monovalente, es decir, especializado en el tema. Unidades de urgencias psiquiátricas, comunidades terapéuticas, que acá sí hay, en Villa María, Casa Nazaret, bueno, la Facenda en Morrison, en Río Cuarto, bueno, en varios lugares de la provincia, y unidades residenciales donde hay personas, hay, digamos, geriátricos u hogares especializados en pacientes con algún tipo de padecimiento mental. Acá en Río Tercero hay una granja. Ajá. Ahí se internan. Y están internados también, no solamente es ambulatorio, sino que Sí, sí, sí. se residen ahí, mira vos. Bueno, ¿cuáles son las funciones que se van a desarrollar? La primera es la promoción y prevención. La segunda es, que bueno, es largo, después vamos a ver todas las tareas de promoción y prevención. Después está la asistencia dentro de las instituciones y la asistencia en sectores de internación o estadías con internación. Luego está el seguimiento a las familias, la atención domiciliaria, y creo que sí, ahí termina. Bueno, como ven, en el primer tipo de función hay bastante. Ustedes lo que tienen que hacer hincapié, obviamente nosotros estamos, cuando hacemos prevención y promoción, estamos frente a posibles o potenciales padecimientos mentales. Es decir, que nosotros vamos a tratar de que no ocurran. Vamos a estimular o vamos a fomentar la salud mental positiva, ¿m? Que lo vamos a entender como un derecho humano,
que tienen las personas y que hay que cuidarlo. ¿Cómo se realiza? Bueno, la promoción tiene que ver con fomentar, incrementar los factores que nos protegen de padecimientos mentales. ¿Mm? Fíjense acá que da algunos de las formas en que se pueden eh, incrementar los factores protectores de la salud mental, como reducir las desigualdades. Vieron que, digamos, al momento de pensar en funciones de promoción y prevención, recuerden lo que dice la ley, no es solamente, eh, no son acciones directas con el paciente solamente, sino que también hay acciones que se hacen más a nivel macrosocial, es decir, donde se apunta a la sociedad en general, sin individualizar algún caso en particular. Por eso dice reducir las desigualdades, porque en realidad acá hay políticas, ¿m?, que van a proteger la salud mental de la población. ¿M? Porque la promoción y la prevención se puede hacer siendo un profesional atendiendo pacientes o se puede hacer planificando programas o políticas públicas, ¿no? Si en el caso de que un enfermero forme parte de un equipo de gestión, sea comunal, municipal, provincial, nacional. Eh, por eso dice acá que las actividades de promoción de salud mental varían en su alcance, pero siempre, más allá del alcance, lo que se busca promover es el bienestar mental o la salud mental positiva. Acá menciona en este cuadrito algunos factores de protección que se pueden fomentar con distintas actividades, como por ejemplo la capacidad de las personas para afrontar situaciones de estrés, eh, capacidades de adaptabilidad, capacidades de autonomía, estimular desde temprana edad las habilidades cognitivas, intelectuales, fomentar el ejercicio físico, fomentar sentimientos de seguridad, de dominio y control, supervisar que los niños tengan una buena crianza, supervisar que los niños tengan alfabetización o que los adultos que han carecido de ella puedan contar con el acceso a la alfabetización, fomentar el apego positivo y los lazos afectivos tempranos, que haya buena interacción entre padres e hijos, que los niños o las personas aprendan a resolver problemas de manera saludable. Bueno, ahí hay varias: autonomía, destrezas sociales, manejo de conflictos, manejo del estrés, apoyo social y familiar. Digamos, hay muchos factores protectores y eso que hay solamente algunos, ¿no?, mencionados aquí. Luego va a haber distintas actividades que se van a realizar con el objetivo de fomentar a alguno o varios de estos factores de protección. ¿Mm? ¿Qué se imaginan ustedes? A ver, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, para fomentar algunos de estos factores de protección de la salud mental? ¿Qué actividades, o si en una de esas han visto ustedes en algún lugar que se hace, o han participado ustedes de alguna de esas actividades que tienen como objetivo fomentar estos factores protectores? Por ejemplo, qué sé yo, el niño socializar de chiquito en alguna Ujú, actividad deportiva con otros niñitos de su edad. ujú, exacto.
Esto tiene que ver mucho con los programas que se hacen de salud comunitaria. Por ejemplo, llevar, eh, el otro día no, hace varios meses lo vi, llevar el golf a las villas de Buenos Aires, digamos. ¿Por qué esa propuesta? Digamos, es una propuesta bastante creativa, digamos, porque generalmente a las villas, donde hay muchos riesgos de salud mental, porque no están garantizados los derechos básicos, generalmente se llevan, si hay propuestas, tienen más que ver con el fútbol, eh, que es como el deporte más asentado, más arraigado en la villa, ¿no? ¿Por qué el golf? ¿Por qué plantear el golf? ¿Cómo puede ser, no sé, algún otro? También hubo otro proyecto de, Porque hay que pensar más para jugar al golf. ¿cómo, Jessica? Porque hay que pensar más. Exactamente, exactamente. Digamos, tiene toda una, digamos, los creadores del proyecto plantean toda una fundamentación, ¿no? De qué es lo que estimula la actividad, que es justamente lo que consideran que los niños de esas villas necesitan, ¿no? Que es detenerse un poco, parar un poco el cuerpo, y el cuerpo ese en permanente acción, ¿m? Y estimular, ¿m? El pensamiento creativo, ¿m? Porque tienen que armar en la cabeza una estrategia de jugada, ¿no? Y tienen que tener un autocontrol, ¿no? Porque el golf es un deporte lento, ¿no? Es un deporte silencioso, es un Hay que tener deporte, paciencia. claro, donde, digamos, fíjate ahí, tolerancia a la espera, tolerancia a la frustración, es un deporte con mucho contacto con la naturaleza, ¿m? Donde se toma mucho contacto y se aprende a valorar la naturaleza porque se la cuida, ¿no? Se la contempla, ¿no? Cosas que por ahí en la villa no se vive así porque sí o fácilmente, digamos, porque hay mucho ruido ambiental, mucha contaminación ecológica, hay mucha contaminación visual, ¿m? Y hay un ritmo de vida que es bastante acelerado, ¿m? Y bastante impulsivo, digamos, para los niños sobre todo. Entonces, digamos, es como que lo que se busca con esta actividad es estimular otro tipo de experiencias que se considere que a ellos le van a servir para el futuro en cuanto a sus capacidades para sostener una buena salud mental. Así como hay otros proyectos donde lo que se estimula es el trabajo colaborativo, ¿sí? Es decir, ir contra el individualismo, ir contra la violencia, ¿sí? Por ejemplo, en Córdoba, el club de Belgrano, no sé si todavía lo tiene, pero hasta el año, no, perdón, hasta antes de la pandemia estaban desarrollando el proyecto de un fútbol sin violencias, ¿sí? Donde todos los niños y adolescentes, ¿ah? Iban al club a realizar talleres de reflexión sobre la violencia, de aprender a participar en el juego o como espectadores sin violencia, tomando conciencia y valorizando y tomando conciencia de lo importante que es denunciar o hacer conocer casos que, que ellos puedan ser testigos, yendo a la cancha o participando de las actividades sociales del club. ¿M? Esto surgió, no sé si se acuerdan ustedes, como consecuencia de ese hincha que tiraron de la tribuna.
no sé si se acuerdan que salió en las noticias. ¿Mm? Creo que murió el hincha, si no recuerdo mal. ¿No hay nadie de Belgrano acá que se acuerde bien de eso? No. Este, y el mismo club salió a buscar profesionales que brindaran algún proyecto para trabajar la violencia en el fútbol. Obviamente que en ese proyecto también se trabaja mucho el tema de el tema del machismo, porque está muy relacionado al tema de fútbol, machismo, violencia. ¿Mm? Eh, bueno, y así como ese tipo, digamos, un montón de proyectos que en realidad parten de la creatividad de los profesionales, pero obviamente siempre basándose en los marcos teóricos, ¿no? Es decir, nosotros acá tenemos los marcos teóricos que nos dicen cuáles son los factores protectores de la salud mental y allí nosotros vamos a crear o construir alguna propuesta que tienda a estimular esos factores protectores. Eh, con actividades que sean para los destinatarios atractivas, que sean motivantes, porque es muy importante que los resultados van a depender mucho de lo atractivo, motivante o el compromiso que pueda despertar en los destinatarios. Esto básicamente un enfermero, bueno, obviamente puede haber un enfermero que trabaje en un club, puede haber un enfermero que trabaje, no sé, en la parte de desarrollo social, por ejemplo, como lo ha hecho en las villas de Buenos Aires, pero generalmente también tiene que ver con la enfermería comunitaria, porque la enfermera comunitaria que trabaja en los dispensarios o en los centros de salud barrial es donde yo más he visto que participan de equipos interdisciplinarios que proponen este tipo de proyectos. Bien. Bueno, y luego, acá me di cuenta cómo hacer. Bien. Bueno, ni que decirles, ¿no? De toda la cantidad de evidencia científica que plantea con preocupación el panorama que se viene sobre salud mental. Los organismos internacionales plantean con preocupación la salud mental del futuro porque la ven en alto riesgo. Por eso ahí se fundamenta mucho el tema de la prevención. Y ni les digo ahora que se cruzó la pandemia en el medio, porque todavía no hemos salido y ya, no sé si han visto ustedes en los diarios, si no después se los comparto. Ayer salió una nota en La Voz del Interior y en los diarios más importantes a nivel mundial están apareciendo los primeros indicadores de cómo esta pandemia ha afectado fuertemente la salud mental, eh, por lo que, digamos, los pronósticos son bastante preocupantes en relación a la salud mental de la población. A ver, no hace falta mencionarle muchas estadísticas, sino que, por ejemplo, un dato más concreto y más palpable es que nosotros los psicólogos, con nuestros colegas, estamos todos comentando la cantidad de consultas que se han triplicado, cuatriplicado en los últimos meses. ¿Mm? Eh, es impresionante, digamos, la manera en que antes, digamos, veníamos de una etapa donde los psicólogos no tenían pacientes y ahora no hay turnos. Ese es el comentario actual. Nadie tiene turno porque están todos llenos de pacientes. Evidentemente que algo de la pandemia esto ha provocado.
¿Y eso es generalizado o por ahí Sí, se da en grupos de jóvenes? ¿No? mira, más que nada, en mi caso particular y en algunos colegas que yo conozco, son adultos jóvenes, ¿m? De entre 20 y 40 años. Pero también otros colegas me han comentado que muchos adolescentes. Hay otro dato también preocupante, que es el de los suicidios. La tasa de suicidios durante la pandemia se triplicó. Evidentemente que también la pandemia ha generado, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Este tipo de problemáticas. El otro día eh, me llegó una paciente que durante la pandemia tuvo 5 intentos de suicidio. En el caso particular de esta paciente, porque cada caso, si bien puede haber factores en común, cada caso también es único, ¿no? En el caso particular de esa paciente, lo que yo vi en primera instancia es una personalidad, si volviendo un poco a ver si yo puedo hacer también relación con los temas de la materia, el área de la conducta corporal, una personalidad donde el área corporal estaba hiperdesarrollada, muy desarrollada, en detrimento, diría yo, del área del pensamiento, por ejemplo, y del área social. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque una chica de 17 años, bastante impulsiva, es decir, actuar sin pensar, eh, con eh, muy poca capacidad de reflexión interna, de revisión interna hacia sí misma, cómo se siente, ¿no? De revisión de sus actos, eh, y con una manera de socializar bastante, bueno, típico de su edad, ¿no? Rebelde, asociándose a grupos por ahí que dentro de la institución escolar son mirados de manera negativa, ¿m? Porque son los que no estudian o los que hacen renegar para cumplir con las normas, y que la pandemia es como que viene a ajustar, porque claro, no poder reunirse más con sus amigas, no poder salir, estar mucho más tiempo dentro de casa, se aumentan los conflictos con los padres, hay muchos más motivos o excusas para pelear. Y el encierro, una persona que muchas actividades, no solamente educativas, deportivas, de pasar de estar casi todo el día haciendo actividades a una restricción total que impuso la pandemia, hace que el nivel de angustia y ansiedad se disparen de una manera importante. Junto con eso, digamos, la restricción que le impuso la pandemia, junto con eso viene que a los meses de iniciar la pandemia ella estaba de novia y su novio la deja. Todo eso lleva a este, digamos, recorrido de 5 intentos de suicidio que comenzaron siendo pagaditas, digamos, como rayarse los brazos, ¿no? Luego tomar pastillas, luego querer tirarse del balcón, y este último que ya fue heavy porque se colgó, digamos. Y la policía la rescató justo a tiempo, pero estuvo internada por el daño que tuvo en los tejidos nerviosos del cuello. Eh, digamos, y que en todo este tiempo, por virtual y después en el último tiempo de manera presencial, estuvo con tratamiento psiquiátrico
pero no psicológico. El psicológico lo comienza recién ahora, después del último episodio. Digamos, en este caso particular, real y concreto que yo les cuento, seguramente que esta chica cuando estuvo internada en una clínica privada, eh, ha tenido contacto con enfermeros, seguramente. No sé, no he preguntado con quiénes y dónde, pero ese sería, por ejemplo, un ámbito de intervención de la enfermería. Bueno, habría que ver si ese personal estuvo capacitado para ese tipo de intervención, pero sería asistencial, ¿no? Ese caso. No. Siguiendo con el tema de los factores perdón, de la prevención y la promoción, nosotros veníamos hablando de la promoción y que la promoción siempre va a apuntar a fomentar los factores protectores. Luego tenemos los factores de riesgo que son más apuntados desde la prevención, ¿no? Es decir, también igual que decíamos antes, actividades que sean motivantes, que sean participativas y que despierten el interés de los destinatarios y que tengan como fin o como objetivo, en este caso no fomentar, sino disminuir o neutralizar factores de riesgo. Es decir, ¿cuáles son? Bueno, acá menciona algunos, como fracaso escolar, académico, moralización estudiantil. Esto, ahora que lo leo acá, también le pasó a esta paciente que yo les comentaba, porque la pandemia, la virtualidad, también trajo estas complicaciones en los niños y jóvenes que fueron encontrando cada vez más dificultades y la acumulación de fracasos académicos, de sacarse malas notas, de que el docente les diga que no es suficiente, que no están haciendo las cosas bien, esa acumulación de malas experiencias también puede afectar, junto a los otros factores que rodearon la pandemia, puede afectar la estabilidad de la salud mental. eh, Niños o jóvenes con déficit de atención o personas que cuidan a pacientes crónicos, eh, abuso, abandono de menores, personas con insomnio, personas con dolores crónicos, personas que tienen comunicación anormal, personas con embarazo temprano, abuso a los ancianos, inmadurez o descontrol emocional, uso excesivo de sustancias, bueno, digamos, por eso siempre en la prevención vamos a apuntar a los destinatarios que estén en alguna de estas situaciones, ¿no? O a veces son varias, a veces tienen abuso de sustancias, clase social baja, qué sé yo, una pérdida personal de duelo, bueno, se mezclan o se conjugan varios de estos factores de riesgo. Mientras más factores de riesgo encontremos en una misma persona o en un mismo grupo, más riesgo hay, ¿m?, a su salud mental. Un factor de riesgo que podríamos hoy por hoy agregar es el de la pandemia y el encierro. Luego la APS plantea que hay otra, digamos, hablando de acciones, ¿no? Porque acá estábamos hablando de objetivos, ¿no? De hacia dónde apunta. Bueno, luego la APS recomienda acciones, ¿no? Cómo hacer para llegar a esos objetivos que son los factores protectores o los de riesgo. Habla de acciones indirectas
Es decir, que indirectamente van a llegar a los objetivos de promover o prevenir. Y otras acciones que son directas, es decir, que apuntan directamente al factor del que estemos hablando. Dentro de las indirectas está la nutrición, todo lo que se pueda hacer para que la nutrición de las personas, de los pacientes o de los destinatarios sea la más adecuada posible. Condiciones de vivienda, y acceso a la educación. Esas serían como las indirectas que más bien el enfermero podría participar en programas o planes de gestión, ¿no? Si, por ejemplo, perteneciera a algún tipo de equipo de gestión, como sea, no sé, desarrollo social o incluso salud dentro de una entidad gubernamental o una organización no gubernamental con fines sociales. Eh, la inseguridad económica de las familias por deudas contraídas por préstamos a usureros, todo eso que puede ser una fuente constante de estrés y preocupación, que puede llevar a desarrollar síntomas de depresión, trastornos mentales y suicidio. Luego, en cuanto a las acciones directas, ya apunta directamente a trabajar con destinatarios individualizados, que son intervenciones que se realicen en el hogar, desde el dispensario, desde el centro barrial de salud, se puede trabajar con las familias y más recomendable si fuera en el hogar. Distintas cuestiones o factores que afectan a la salud mental, como el tabaquismo, el poco apoyo social de las mujeres, trabajar habilidades de los padres para interaccionar con sus hijos, eh, también intervenciones tempranas con niños para estimular su funcionamiento cognitivo, habilidades de habla y lenguaje, eh, con adolescentes o jóvenes el tema de problemas de conducta y detenciones policiales. Eh, Dice, los programas de capacitación para preparar a los padres en la crianza de los hijos han demostrado efectos preventivos importantes. Bien. Esto sería todo lo que se podría hacer en el nivel comunitario de salud, que, como creo ya haberles dicho más de una vez, poco y nada veo yo que se esté haciendo. Eh, um, Hace poquito salió una nota en el diario, creo que esta semana, la compartí yo en Facebook, en mi Facebook, donde la titular de salud mental de la Municipalidad de Villa María habla de cómo han aumentado las consultas en los dispensarios. Acá está. No hay que leer lo que está en internet, por favor. ¿La vieron en la nota? Ahí está. No, no, Bueno, no, no lo vi. no la vieron. A ver, che, si abre. Tengo un problema. Ahí va a abrir. Justo se me quedé sin internet. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Salió el 5, ayer, martes, en el Puntal. Dice, fuerte impacto de la pandemia en los servicios de salud mental, lo aseguró la coordinadora del área de psicología
que depende de la asistencia pública. La mayoría de las consultas están relacionadas a trastornos de ansiedad y a angustia, que provocó el aislamiento por COVID. La situación relacionada con la pandemia, el confinamiento y los cambios que ha habido en los hábitos y en las costumbres de la gente, sobre todo en esta cuestión de no poder juntarse y no poder reunirse, fue sin duda un factor clave que ocasionó en algunas personas que antes nunca habían consultado que hoy en día comiencen un tratamiento, dijo la psicóloga Jimena Vega, colega. Y dice acá, lo importante es que hay un equipo interdisciplinario, como yo les decía, siempre se trabaja de manera interdisciplinaria. La mirada de todo el equipo interdisciplinariamente, más allá del aporte de nuestra disciplina, sirve para que la persona se acerque y que no solo demande ante la aparición de un síntoma o malestar. Fíjense que ahí lo que está apuntando es a la prevención y a la promoción, es decir, tener una relación con la persona antes de que aparezca un síntoma. Bueno, le da también la importancia a la época del año, que esto antes de pandemia también ya se veía. A partir de octubre, noviembre, siempre aumentan las consultas de salud mental. Bueno, y acá con respecto a lo que estaba diciendo de que yo veo poco y nada que se hacen estas actividades de prevención y promoción que les mencionaba, digamos, porque dice, la Secretaría de Salud del municipio fortaleció el dispositivo de salud mental comunitaria, con la presencia de psicólogas en cada uno de los 13 centros de atención primaria de la salud. Aumentó la cantidad de consultas. Justamente a esto me refería. Lo que yo les estoy planteando, digamos, es que en lo comunitario está faltando esto que estamos leyendo acá en el material teórico. Es decir, ir a los hogares, trabajar con las familias, trabajar con grupos, sobre todo, de padres e hijos, de padres solos, de vecinos, de docentes y alumnos. Bueno, hay muchas formas de plantear estas actividades. Acá lo que dice la colega es de que aumentaron las consultas, es decir, ¿qué está diciendo? Aumentó la atención en consultorio, el 1 por 1. Es decir, que eso no es trabajo comunitario. Creo que esto ya se los expliqué. Digamos, el trabajo comunitario no es solamente llevar el psicólogo cerca de casa. El trabajo comunitario es trabajar en comunidad. Esto lo dice claramente la APS. ¿Qué es lo que a Villa María y a muchas otras ciudades les está costando hacer ese pasaje? Porque lograron el primer desafío, que fue llevar los servicios a los barrios. Eso es muy importante y mucho esfuerzo, porque hay que construir los CAPS o los dispensarios, hay que dotarlos de recursos materiales, hay que dotarlos de recursos humanos. Eso es muchísima inversión y lleva muchísimo tiempo y es el primer paso necesario. Pero lo que está costando es pasar a la segunda etapa, donde los equipos trabajen de forma comunitaria. Hasta ahora lo que se viene viendo es que se trabaja en consultorios cerca de tu casa.
¿Y por qué la APS, que es el modelo de atención primaria a la salud, que hace ya del año 70 y pico que se viene tratando de instaurar, por qué la APS insiste en la grupalidad como forma más óptima de prevención y promoción? Porque los resultados son distintos, porque las investigaciones plantean que los resultados son muy diferentes. No sé si ustedes han escuchado, en el ámbito de la salud mental, durante la pandemia, ha resonado mucho la frase, la salida es entre todos. ¿Por qué? No hay salud mental. Esa frase se fundamenta en que no hay salud mental si no hay lazos sociales. No hay forma de que uno o que una persona pueda recuperarse de un padecimiento mental sola, aislada del resto. La persona necesita sentirse apoyada, necesita sentir que puede contar con las personas que tiene a su lado, ya sean familiares, sean amigos, sean vecinos, sean docentes, sean autoridades del, no sé, del centro vecinal, eh, integrantes de la iglesia, no importa, pero el apoyo social es fundamental. Y el apoyo social no se consigue fácilmente yendo uno al consultorio de un psicólogo. Se consigue fomentando los vínculos y los lazos sociales. Profe, hola. Que muchos de sus padeceres, Te había tildado, profe. sí, se cortó. Sí. Sí, pues yo también los vi tildados, por eso estaba tratando de repetir. Los vi así como congelados. No, que decía que en estas actividades grupales que yo les digo que hay que hacer, eh, ya desde la primera experiencia los participantes comentan la sorpresa, ¿no? Con que ellos quedan al darse cuenta que muchos de los padecimientos o pesares mentales que tienen los comparten con la mayoría de las personas que están a su alrededor. ¿No? Porque, digamos, una de las cosas que eh, dificulta la recuperación es cuando la persona se siente sola, aislada, ¿no? Y no puede compartir lo que le pasa. Por eso, lo único que puede brindar esa sensación de que se comparte, de que se eh, descarga con un otro, es en lo grupal. Y sobre todo en lo grupal, porque uno tiene un par, un vecino, un hermano, no sé, un familiar con el cual compartir lo que está pasando. Eh, Suele traer mejores resultados que si lo hace con un profesional. Bueno, Un comentario por lo que sí, estaba hablando recién, de que habían aumentado las consultas en los centros comunitarios desde que hay psicólogos. Es como muy tabú todavía, medio tabú, mejor dicho, todavía para la gente asistir al psicólogo. Por lo general, la gente que también tiene una menor educación lo interpreta de otra forma. Desde mi punto de vista, digo, ¿no? sí, 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 A lo es muy mejor cierto. quizás no lo ven como una ayuda, sino la típica que interpretan, yo no estoy loco para ir al psicólogo. Es cierto. Entonces, capaz que por medio de la enfermera comunitaria que se habla, o desde el vecino que fue y encontró una solución o una ayuda, se habla y entonces se hace como Sí, más. sí, Y es luego con cierto. poca también. Hay ciertos grupos sociales que ven a la salud mental en general, no solamente los psicólogos, ¿no? Eh, Ven a la salud mental como un tema tabú. ¿Mm?
Y eso es uno de los factores importantísimos que hace que la gente cuando se siente mal o tiene problemas, no pida ayuda, no diga lo que le está pasando, no comparta. Es uno, eso que vos mencionas, Jessica, es uno de los factores determinantes en los suicidios. Entonces, una actividad de prevención es justamente eso, es eh, modificar esas creencias, ¿no? Hacer algún tipo de actividad que trate de modificar esas creencias. ¿No? Y puede ser, como dice el material, pueden ser indirectas, es decir, haciendo campañas publicitarias, propaganda, haciendo, no sé, por ejemplo, una actividad indirecta de la cual yo participé fue pintar murales o dejar pegatinas en los colegios. Con los chicos pintábamos con mensajes sobre la salud mental. Recuerdo que un chico de quinto año de una escuela, porque cada uno tenía que pintar lo que le pareciera. La consigna era dar un mensaje sobre la importancia de atender nuestra salud mental. Y un chico puso una cosa increíble, que siempre me la acuerdo y cuando paso, es un mural que está en el Parque de la Vida. No sé si ustedes se dan cuenta cuando entran al Parque de la Vida por calle San Juan, al frente de la canchita de ejercicio físico, hay una serie de murales pintados sobre las rejas, unas rejas de hierro que hay que dan a las vías del tren. Hay uno que todavía está, la frase, que cada vez que paso la veo, que dice, cada loco con su manía. Y después, entre paréntesis abajo, dice, quien no tenga una manía, que tire la primera piedra. Digamos, me parece que cumple la consigna porque trata de transmitir esto de que no es que los locos son de una raza diferente, ¿no? Sino que todos tenemos problemas mentales, digamos, un poco menos, un poco más, y que a veces se nos complica y a que a veces eh, necesitamos reconocerlo y trabajarlo. Eh, Así como hay después otro profesional que participaba de estas actividades, hizo una pegatina para pegar en los baños que decía, que es de un, no sé si es cantante o autor de canciones brasilero, que es una frase de una canción de él. Yo la descubrí ahora porque el profesional, el colega este me lo dijo. La frase es, de cerca nadie es normal. Digamos, porque lo que plantea la frase es que a veces nos parece que los otros son normales, pero porque no los conocemos bien. ¿Ah? Cuando empezamos a conocer de cerca, vamos a ir viendo que cada uno tiene sus temitas, digamos. Este, digamos un poco esto para ir cuestionando, ¿no? Esa creencia, ese prejuicio de que están los normales y los locos, ¿no? Y que los que tienen que ir a la salud mental son los locos y nosotros los normales no, supuestamente, ¿no? Eh, pero es muy importante eso. Los locos buenos. Claro, claro. Sí, sí, o mucha gente que va al psicólogo, ¿no? Dice esto, ¿no? No, pero digamos, yo pensé que ir al psicólogo tenías que, no sé, querer suicidarte o, no sé, ser adicto o, digamos, es decir, ya una patología instalada, ¿no? Sí. Ahora, No, sí. esas creencias es por falta de promoción y prevención. Sí, yo creo que sí, en realidad, digamos, siguen existiendo por falta de información. ¿Mm?
y falta de reflexión. En realidad esas creencias vienen de hace mucho tiempo para atrás, ¿no? Y de todo lo que se ha vivido como historia humana, ¿no? De todo lo que vimos en la primera unidad de la locura, ¿no? Como se la ha visto muchas veces, ¿no? Como un pecado, como una enfermedad incurable o como algo peligroso, ¿no? O algo mitológico o algo místico, ¿no? Que viene de otro lugar, no sé de dónde, ¿no? Todas esas leyendas que hace tanto que se vienen como reproduciendo generación tras generación. Pero es cierto que la salud mental a lo largo de los años ha ido siendo algo más, cada vez más aceptado por la gente. Eh, Porque, digamos, eh, hay mucha consulta de salud mental hoy por hoy, digamos, muchísima. En los últimos años ha aumentado mucho, pero sigue habiendo, como dice Jessica, todavía sectores que siguen viendo esto como algo raro, como algo estigmatizante. Mucha gente que viene al psicólogo y que, digamos, algunos no te dicen, algunos sí vienen y te dicen, ay, a mí me gustaría que nadie me vea entrar acá, o que mi familia, o por ahí te dice, no, a mi familia le digo que voy, no sé, a hacer, no sé, al gimnasio, digamos, porque no quiero que me cuestionen, no quiero que me digan, ah, estás loco, o no quiero que me digan, ah, eso lo sacaste, te lo dijo el psicólogo, o ahora cambiaste porque vas al psicólogo, no quieren que se burlen o que lo juzguen por eso. Y otros pacientes no te dicen nada, pero te das cuenta lo incómodo que se ponen. Me pasó muchas veces con pacientes que yo trato de que los pacientes no se encuentren cuando uno sale y el otro entra, pero a veces es inevitable. A veces hasta, digamos, yo atiendo en un edificio y abro la puerta yo, digamos, no es que pero a veces la persona se manda sola, digamos, porque alguien entra al edificio y queda la puerta abierta o pasa junto con la otra persona y de repente yo abro la puerta para despedir a un paciente y ya está el otro parado ahí al frente de la puerta. Y les agarra unos nervios y una, una incomodidad, ¿no? Porque obviamente, porque hay toda una carga negativa de ir al psicólogo. Todavía sigue insistiendo, la gente se siente que la van a cuestionar, que la van a ridiculizar por eso, ¿no? Porque sigue siendo la salud mental un tabú, es decir, sigue siendo visto como un defecto, como algo, como una debilidad que no se puede mostrar, y eso es fundamental a la hora de entender por qué la gente llega hasta donde llega con sus problemas mentales, porque no consulta a tiempo, porque tapa todo debajo de la alfombra, porque no habla con nadie, por esto, para no mostrar. Eh, entonces, digamos, es importante esto de sensibilizar a la población y concientizar y erradicar estos prejuicios, tanto de manera indirecta, como decía, con campañas de difusión amplia, como de manera más directa y específica, ¿no? Con los grupos humanos, con sobre todo con las nuevas generaciones, ¿no? Así como con las nuevas generaciones queremos que ellos cambien su manera de pensar en cuanto a sexualidad, en cuanto a derechos de diversidad sexual. Bueno, también es importante que los estimulemos a pensar sobre salud mental, ¿no? Porque son las generaciones que vienen y las que van a imponer nuevos paradigmas. Profe, me Sí. tengo que retirar. Bueno, ¿Le podría Cecilia, pedir que mande la unidad al grupo? ¿cómo no te entendí el material de La lectura? unidad, exacto. Ah, bueno, dale, dale, ahí lo subo. Genial, gracias. Chao, chao. Estamos, chao, chao. Bueno, La tenemos a la unidad 3, ¿no?
Va, lo que tengo Sí, yo. es la que está en el material de lectura, sí, pero bueno, Sí. puede ser que la haya perdido, que no la tenga. Ya la subo, no hay problema. Eh, bueno, estábamos con el tema de las acciones específicas, es decir, que van directamente apuntadas a grupos determinados, además de trabajar en los hogares con las familias, también, digamos, con todo lo de las relaciones familiares, la comunicación, la resolución de los problemas, este, la educación de los padres para hacer una crianza saludable. También están la promoción de estrategias de autodefensa, ¿no? Que es a los niños que conozcan y sepan cuáles son las habilidades para prevenir su victimización. Vieron que esto se hace mucho en educación sexual integral, en la ESI, que acaba de cumplir 15 años la ley. Se trabaja mucho con esto. No en todas las escuelas, pero en muchas escuelas que implementan la educación sexual integral, se trabaja mucho esto de que ellos aprendan a protegerse de posibles abusos de los adultos. Eso de que mi cuerpo es mío, que nadie puede tocarme si yo no quiero, que no corresponde que nadie me pida que me saque la ropa si no es mi papá y mi mamá. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Que en realidad son eh, prevención de la salud mental, porque en la medida en que los niños estén libres de abusos, van a estar libres de potenciales trastornos de su salud mental, ¿no? Porque las consecuencias que traen los abusos en la salud mental de las personas son terribles. Yo tengo pacientes de 40, 50 años que todavía están tratando de elaborar el abuso de un tío o de un abuelo. Bien. Bueno, otra de las cosas que es importante prevenir es que no se transmitan las enfermedades mentales de padres a hijos, porque también las investigaciones dejan bien claro la gran cantidad de transmisión de hijos que sufren padecimientos mentales por causa de transmisión de sus padres. Y eso Sobre, es más complejo, eso, muy, sí, muy complejo. sí, sobre todo la depresión. Es impresionante la cantidad de gente que eh, trae como herencia, ¿no? Pero no herencia genética, sino han aprendido a ver la vida de manera depresiva, digamos, porque así se lo han enseñado. Yo tengo un paciente hace, no sé, yo decía 10 años, pero ya con esto de la pandemia hace como 12 años, que bueno, él tuvo toda la vida una mamá, pero re depresiva, digamos, con internaciones, con mucha medicación y eh, bueno, ahora está bastante mejor, pero le costó muchísimo, digamos, porque son como relaciones muy tóxicas que les genera a ellos muchos problemas psicológicos, ¿no? Que acarrean toda la vida. Ustedes Y fíjense que, en sí, ese caso también el hijo también era depresivo. claro, claro, sí. Digamos, él lo que tenía, él empezó a consultar cuando estaba en la universidad, a los 20, 21 años, y lo que él tenía era una bipolaridad. Tenía como periodos así de muchísima euforia y como estaba en la facultad, no sé, se rendía un montón de materias juntas y adelantaba materias y estudiaba todo el día. Y después, cuando terminaba de rendir, entraba en unos pozos depresivos que no se levantaba de la cama, no quería hacer nada, dejaba de cursar, se aislaba del mundo. Y justamente de los tres hermanos, era el más apegado a su madre, era la más depresiva.
En realidad, digamos, mi intervención es en lo asistencial, porque el chico ya está, digamos, con la enfermedad. Acá, lo que estamos leyendo nosotros el material, debería haber ocurrido antes, ¿no? Cuando detectamos, supónganse nosotros trabajando en un dispensario, detectando que hay una familia con una madre depresiva. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como equipo interdisciplinario de salud para que sus hijos no se contagien de esta depresión? ¿No? Pero contagien en sentido figurado, ¿no? Porque no tenemos que dejar que la gente crea que las enfermedades se contagian, que las enfermedades mentales se contagian, pues si no todo el mundo cuando ve a alguien depresivo va a salir corriendo. Sino que, eh, sobre todo con vínculos afectivos tan fuertes como de padres a hijos, la convivencia durante tantos años en lazos afectivos tan estrechos se termina produciendo una transmisión, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, este chico, digamos, desde chiquito, desde bebé, cuando le iba mal en la escuela, se tiraban los dos a la cama a llorar. Y él la acariciaba, la mamá, son todos recuerdos que él trae de su infancia, ¿no? O cuando en la escuela él en los recreos iba a jugar al fútbol y algún otro chico lo cargaba o le decía que no servía o que jugaba mal, la mamá iba, lo sacaba de la escuela y se lo llevaba a su casa, digamos, no lo alentaba a superarse, no lo alentaba a resolver el problema, sino que lo que ella le transmitía era que había que aislarse, digamos, ¿no? Son todas cosas que uno va como absorbiendo desde muy temprana edad. Bien. Aumentar la fortaleza y reducir las conductas de riesgo en las escuelas. Dice, porque claro, la escuela es un ámbito bastante interesante para intervenir con actividades de prevención y promoción por la cantidad de tiempo que los chicos están ahí adentro, por las distintas situaciones que se dan en esa socialización, ¿no? Y siempre, digamos, las escuelas, porque son escuelas, digamos, está bien que lo hagan, siempre se fijan más que nada en el rendimiento académico, en las normas académicas, ¿no? Pero las escuelas pocas veces se preocupan por la salud mental de sus integrantes, por actividades de prevención. Por eso, bueno, ahora con la ESI han ido tomando algo de esto, pero hace falta mucho de promover hábitos de salud mental en los niños dentro de la escuela. Concientizar sobre el bullying, concientizar sobre qué es la salud mental, concientizar sobre la importancia de hablar de los problemas que nos angustian, de pedir ayuda. Esas cosas también es muy importante que se puedan hacer en la escuela. Incluso sería lo mejor que los docentes también participaran activamente de estas actividades de prevención y promoción. Yo publiqué en mi Facebook, que no lo van a ver, pero no sé, era una sugerencia que pedían que hicieran los chicos en un buzón de sugerencias. No sé si salió no sé de dónde lo sacaron, pero bueno, yo lo publiqué. Y un chico, un nene, no sé cuántos años tendrá, publicó que se podía hacer una banca de la amistad. Para aquel que se sintiera solo, que no tuviera con quién jugar, se sentara en el banco ese y algún compañerito, algún chico le pudiera invitar a jugar. Hizo un dibujito. La idea eso está genial. Me pareció espectacular. Y yo, bueno, en mi Facebook lo compartí. La verdad que no tengo idea de dónde es ni quién lo publicó, sí, pero me pareció muy buena la idea, digo, lo que piensan, que debe ser más bueno el 5º grado, calculo. 4º grado. Es genial, ¿no? Es decir, sí. Estimular o fomentar
esto de la solidaridad frente a aquel que se siente aislado del grupo, porque evidentemente que está teniendo algún tipo de problema, algún tipo de sufrimiento, ¿no? Es justamente actuar a tiempo y tratar de, ¿no? de generar en las nuevas generaciones esto de lo mal que nos hace el individualismo, ¿no? Y el egoísmo que muchas veces tenemos cuando vemos a alguien que sufre. Ahí lo subí al grupo. Ah, bueno. Y fíjate que otra cuestión que también es muy importante trabajar con los chicos desde temprana edad es el tema de la nomofobia. Es decir, porque hablando de esto de el individualismo, el cada uno en su mundo, el no sensibilizarse con los sufrimientos de los otros, de los pares, esto del celular, ¿no? De aislarse en el celular eh, y no registrar la existencia de otro. Eh, Ahí está toda una serie de investigaciones que plantean, ¿no? que las tecnologías han venido a eh, posibilitarnos o facilitarnos. eh, Cuando algo no nos gusta de los demás, directamente nos metemos dentro del celular y se termina. Digamos, piensen ustedes, ¿no? Que yo lo he visto varias veces en una reunión familiar. Si alguien no nos cae bien o opinamos distinto, bueno, todo lo que sea, digamos, resolver un conflicto o tolerar una diferencia, antes había que buscarle la vuelta, porque no había aparatitos. Pero ahora fácilmente nos escudamos en la pantalla y se terminó el problema. O lo mismo que les pasa a mucha gente, de decir, se pueden decir las cosas a través de WhatsApp, pero no se pueden decir las cosas frente a frente. Porque no logran desarrollar la comunicación de las emociones y encuentran en el WhatsApp el escudo perfecto. Pero el tema es que no es lo mismo, digamos, porque siguen sin poder desarrollar la habilidad de comunicar las emociones. Pero eso sería algo así como, no me animo a decírtelo de frente. Claro, digamos. Ah, Digamos, porque generalmente a todos, o a la mayoría les provoca ansiedad, incomodidad, nerviosismo, decir algo que siento frente al otro, ¿no? Sobre todo cuando es algo desagradable o que sabemos que al otro le va a resultar difícil de comprender o tolerar. Entonces, digamos, eh, lo decimos a través de WhatsApp o nos escudamos en esa excusa, pero no es lo mismo, digamos, a eso me quiero referir. Digamos, eh, es mejor ejercicio poder decírselo a alguien frente a la cara y tener del otro la respuesta, porque lo que hacemos nosotros con el WhatsApp es largar lo nuestro y frenar lo del otro, porque no vemos su cara, de última nos mandará un audio, pero digamos, podemos escapar fácilmente a través de WhatsApp, porque o no seguimos contestando, o no sé, disimulamos algo si vemos que se fue a mayores lo que dije, pero en el cara a cara no es tan fácil, no es tan fácil zafar, digamos. No puedo no seguir contestando, no puedo mentir tanto, digamos, porque en el contacto personal, cara a cara, es mm, hay menos posibilidades de disimular o deformar la verdad. Eh, Puedo eliminar un mensaje, por ejemplo, en WhatsApp. Me puedo arrepentir al momento que lo envié, puedo eliminarlo. Y después que si me pregunta la persona, ¿qué pasó? ¿Qué me pusiste? No, me equivoqué, ¿no?
el nivel de compromiso es mucho menor. Si yo le digo, mirá, te llamo y te digo, mirá Pablo, te llamo porque quiero hablar de un problemito que tengo con vos, ya no te puedo dar marcha atrás, no puedo eliminar eso. Ya después me va a preguntar, hey, ¿por qué no viniste? O qué te pasa? Digamos, ya está, digamos, el compromiso asumido. Entonces, digamos, es como que esto también es importante que lo puedan ver los jóvenes, ¿no? Porque si no, como que las tecnologías es eh, como que se van tiñendo de que todo es positivo, que las tecnologías han venido a bendecirnos la vida y por ahí no se puede ver que así como tienen muchas partes positivas, también tienen muchas desventajas, ¿no? Y nos van también afectando o nos van creando factores de riesgo en nuestra salud mental. Lo mismo que lo que salió ahora hace poco, no sé si lo han visto, una ex empleada de Facebook que renunció a Facebook, ha salido a deschavar que adentro de la empresa lo que hacen es darle más rosca a las informaciones negativas dentro de la red. Porque como ellos van midiendo, van evaluando cuáles son las publicaciones que más interacciones tienen. Es decir, más me gusta, más comentarios, más compartir. Y en las estadísticas que yo he sacado, las publicaciones que tienen cosas negativas, crímenes, abusos, violencia, todo eso da más interacciones. No hace falta ir muy lejos, o sea, pones un noticiero Claro, y tenés 5 noticias horribles y después te ponen que, no sé, un nene que nunca había oído en su vida pudo oír el sonido de la naturaleza, tenés 5 noticias más sí, horribles y te sí, ponen de un tipo que ganó la lotería y ahora es lo más feliz de la vida y después otras 5 noticias más horribles. O sea, sí, eso se maneja en todos los ámbitos tal cual. donde circule la información. Donde circula la información se hace un uso de la información, donde lo que se busca es la ganancia económica Leyendo y titulares de La Voz, nada más podemos encontrar. exacto. Y eso va en detrimento de la salud mental. Porque mucha gente, hasta a mí mismo me pasó decir, por Dios, digamos, es como que uno le agarra la costumbre de dejar el tele prendido, ¿viste? Y por ahí cuando en algún momento de mayor lucidez uno dice, pero ¿por qué no cambio o apago esto? O a veces me pasa que apago y siento un alivio. Porque es crimen y violación y crimen y corrupción y es como que uno se va acostumbrando sin querer, ¿no? A eso y no se da cuenta que en realidad ese acostumbramiento genera un nivel de estrés emocional que es como que se invisibiliza, no lo registramos, pero está. ¿Ah? Es Pero como, es como una no tiene, satisfacción medio rara que te hace Sí, pensar, estoy mal, pero no tan mal. claro, sí, pero yo creo que también está no sé, la otra cara que es lo que consumimos, claro, porque por ahí lo mejor te muestran porque consumimos, si no lo exacto, viéramos, capaz que claro, no lo muestran. claro, claro, claro. Es algo normal del ser humano que cuando todo está bien o cuando quiere mejorar tiene que consumir algo que le hace mal. Sí, lo que O sea, pasa es que, vos escuchás a cualquier persona que hable y te dice, ay, todo está tan bien que ya va a pasar algo. claro, eso, ¿no? Tenemos Digamos, incorporado que la felicidad es apuesta de cosas que te hacen sufrir. exacto. Que la felicidad no es algo que pueda durar mucho, que la felicidad o el bienestar, ¿no? Si queremos decirle, es algo que se va a arruinar en cualquier momento. eh, Y todas estas cosas que de los medios de comunicación, las redes sociales nos estimulan, la desconfianza, el miedo, eh, y sobre todo el pesimismo.
es, digamos, como que no nos vamos dando cuenta, porque como es algo tan sutil, que nos va afectando de forma invisible, digamos. Por eso es tan importante trabajar con las familias, el tema de los hábitos respecto a las redes sociales, de los televisores, de la música que se escucha, reflexionar con las familias. ¿Por qué no es bueno que esté el tele todo el día prendido? ¿Por qué no es bueno que esté el noticiero 10 horas por día en la pantalla? Digamos, estas cosas son importantes reflexionar porque por ahí las familias le dan para adelante con la actividad rutinaria del día y no se detienen. Algunas sí, pero muchas otras no se detienen a reflexionar sobre estas cosas. Lo mismo que el tema de los hábitos de consumo de fármacos en una familia, por ahí la gente no se pregunta, che, si la mamá toma tantas pastillas y el chico desde que abre los ojos ve que la mamá para ir al trabajo toma una pastilla, para ir al gimnasio toma otra pastilla, para ir a una reunión toma otra pastilla, para recibir visitas toma otra pastilla. Y a veces falta conciencia de cómo esos hábitos y esas creencias se transmiten hacia adentro, ¿no? De los hijos y de las nuevas generaciones. Bueno. Bueno, vamos terminando por acá. Ah, lo de habilidades para los adolescentes. Después leo lo que... No sé qué. Después leo ahí la... Ah, profe, se me apagó la compu. Ah, bien. A mí me queda 8% de batería en el celu, profe. Sí, Por las sí. dudas le aviso. Sí, ya estamos, por eso estamos terminando. Solamente quería terminar con esto de la adolescencia, de decir que, claro, digamos, en la adolescencia es donde más se da el tema del divorcio de los padres. Entonces, todas las actividades de prevención que se puedan hacer para que ese hecho, no impacte negativamente en la salud mental de ellos, ¿no? De que lo puedan afrontar saludablemente. No solamente ellos, sino los propios padres que se divorcian, porque la verdad o que se separan, porque la verdad que hay muchos casos donde estas separaciones son bastante conflictivas, violentas y poco sanas para sus hijos. Son los mismos padres los que generan un trauma en los niños, en realidad. Exactamente, sí. Pero está lleno, y ahora nosotros digamos adolescentes, y niños donde el padre está denunciado, es impresionante, donde el padre no puede ver. A mí me ha tocado ahora intervenir en un caso donde yo tengo que estar de testigo del encuentro del padre con la hija. Digamos, ¿qué pasa por la cabeza de esa criatura, ¿no? Que tiene que haber un psicólogo que lo vigile el padre, digamos, ¿no? Es bastante destructivo para la salud mental. Bueno, dejamos por acá, seguimos la clase que viene. ¿Ah? Bueno. Nos vemos entonces. Bueno, profe. Gracias. Chao, profe. Chao. Que anden bien. Chao. Chao, chao.